Tengan una feliz tarde. Continuando con el proceso de apoyo a las lecturas que están ya puestas en el aula virtual, porque eso debe de estar claro. No he sido yo ni otro profesor el que ha tenido esa temática aquí. Ahí es una clase preelaborada, pueden consultar cuando quieran, pero eso no es el hecho, sino es precisamente mi función como docente, tutor en este caso, en el cual yo voy a poder, con el apoyo de esta tecnología, al darles un repaso, un soporte para que puedan un poquito más ampliar o reforzar la información de cada tema. El tema de hoy es sobre la periodización y podría tomarme un tiempito, que es importante saber que existen diferentes modelos de periodización, pero entre los más conocidos está el modelo positivista, que también se reconoce como tradicional, el que divide la historia de la humanidad en 4 momentos: edad antigua, edad moderna, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y eso en uno de los videos lo había hecho previamente. El otro modelo es el modelo marxista o materialista. El aporte que hizo Carlos Marx y Federico Engels en las obras que escribieron, que se llama El materialismo histórico y el materialismo dialéctico, plantean que la humanidad ha pasado por diferentes modos de producción, y esos modos de producción se conocen como esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, que es coincidente con la edad contemporánea. Un historiador polaco de apellido Topolsky manifestó que para periodizar la historia de un país o nación era importante verificar, poner énfasis en el criterio. Y los criterios son aquellos que nosotros hoy manejamos de mayor frecuencia: 3, político, económico y social. Sin embargo, hay otros, hay culturales, religiosos, militares, étnicos, y así sucesivamente podemos encontrar más, pero podemos también combinarlos. Sucesivamente, en el texto que aparece ahí, que dicho sea de paso, lo sacaron de este texto que yo elaboré. Este texto es una de la historia de Honduras que utilizamos presencialmente, y lo elaboraron justamente tomando como referencia esto. Y dice: el concepto de periodización, ordenamiento lógico de los procesos históricos mediante el cual se agrupan de acuerdo a su relación y características, permitiendo diferencias un periodo de otro. Periodización. ¿Por qué no decimos edadización, etapización, epoquización, erarización? Porque suena más bonito periodización. Pero no nos vamos a complicar en eso. El término o la variable no va a alterar el hecho de que nosotros en Honduras tengamos diferentes percepciones de diferentes autores que se han dado la tarea, bien o mal, pero yo digo que más bien, porque es un aporte, es un esfuerzo, hay que reconocérselos. Sobre ese aporte hemos trabajado nosotros, los historiadores que precedimos a ellos. Entonces, diferentes pensadores en diferentes momentos, sobre todo del siglo pasado, el siglo XX, a principios del siglo XX, se dieron a la tarea de elaborar, de hacer libros, y en esos libros su índice temático versó en el modelo de periodización o la forma como ellos concebieron que había cursado la historia de Honduras. También se puede conceptualizar que periodizar la historia es ubicar en el tiempo los acontecimientos de forma lógica y ordenada. ¿Por qué es lógica? Porque
parte del conocimiento, parte de la razón humana. Ordenada es porque no podemos alterar los ciclos o los fenómenos históricos en el tiempo y en el espacio. Nadie puede decir que fue primero la Segunda Guerra Mundial, porque no tendría sentido de decir la segunda, sino una primera. En el marco del tiempo de la historia de Honduras, fue primero el estudio de los grupos que estaban antes de que llegaran los españoles. Entonces, hay una división prehispánica, antes de los españoles, una que se llama colonial, cuando llegan ellos a colonizar, y otra que es la contemporánea o postindependentista republicana, que es cuando se da la ruptura del régimen colonial en la independencia. Entonces, siguiendo un orden ahí, Medardo Mejía, Rómulo Ernesto Durón, Longino Becerra, Luis Mariña Sotero, Luis Enrique Muñoz Lara, Marcos Carillas Zapata y un cuerpo de profesores que hemos elaborado algunos modelos de periodización, pues los hemos plasmado y la percepción de cada uno de ellos es lo que ustedes pueden encontrar ahí en su temario, en su contenido de la lectura para la tercera actividad. Entonces, hay un factor muy importante que se me escapó decirlo. Nosotros tenemos una visión de la periodización de la historia de forma eurocentrista, o sea que la influencia de Europa en nuestras culturas es muy fuerte, puesto que, obvio, fueron los europeos quienes colonizaron estos territorios, independientemente de que se diga España. Pero si partimos de hacer un análisis solo de ese momento, los primeros que llegan aquí no son españoles propiamente o exclusivamente. Colón no era español. Los hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón eran portugueses, aunque muy cercanos a las fronteras españolas, digamos. Pero en ese marco vinieron y el nombre de América precisamente obedece a un veneciano llamado Américo Vespucio. Y así sucesivamente. Pero el punto toral es que nosotros tenemos en esa visión eurocentrista decir antes de Cristo y después de Cristo. O sea, lo que ocurrió antes de que se estableciera el cristianismo, antes de que naciera Jesús en Belén en el año 1, porque no existe el año 0, ni el minuto 0, ni el segundo 0. El primer año es el año en que va a marcar el curso de la historia, en donde vamos a poder determinar si es antes o después. Porque lo digo esto porque van a encontrar ahí que está ese señalamiento antes de Cristo y después de Cristo. Algo que quiero también clarificar, salvo mejor opinión, es que nuestros hallazgos son de los primeros restos fósiles encontrados, datan de 10.000 años antes de Cristo y no 12.000. Por eso digo, salvo mejor opinión, salvo que me den a mí una evidencia de que estoy equivocado en cuanto a ese marco cronológico, pues lo voy a aceptar. Pero hasta ahora se maneja esa periodización, ese marco temporal de inicio. Entonces, Medardo Mejía, por ejemplo, en su modelo de periodización de la historia, que tiene una antología de historia, habla acerca de que para él hubieron etapas. Etapa de la comunidad primitiva o precolombina, ahí está el tiempo antes. Etapa de esclavismo colonial, ahí hay un elemento que se fusiona con el modelo materialista, dice esclavismo colonial. Etapa semifeudal, el feudalismo es un modo de producción de los marxistas, y la etapa de reforma o posindependiente. Son
4 momentos y él lo llama etapas. Luego está Rómulo Ernesto Durón, que también habla acerca de los diferentes momentos y él solamente menciona 2. Ahí hay una crítica que hay que hacerle porque solo se fundamenta o parte de una que es la primera época colonial, descubrimiento y conquista. Para Rómulo de Durón no existieron los mayas, no existieron Chortís, no hubo actividad previa, sino que fueron los españoles los que nos vinieron a hacer la historia. Ese es un error, pero lo señalo. Entonces eso lo menciona 2 épocas, la época colonial y la época independiente. Su libro se llama Bosquejo Histórico de Honduras. Ténganlo en cuenta. Y tenemos otro, bueno, el enfoque de Rómulo Ernesto Durón es político, como lo pueden leer ahí. Luego tenemos el de Luis Mariñas Otero, que era un español que vino a Honduras, y para él la historia pasó por 4 momentos, y a esos momentos le llama edades. Edad de piedra, edad de los metales, ahí menciona el siglo XVI, XVII, edad del cuero, la ganadería, siglo XVIII, XIX, y luego la edad del banano, que es a partir de finales del siglo XIX, lo que nosotros llamamos las compañías bananeras o el enclave bananero. Y tenemos el de Longino Becerra, que tiene un libro que se llama Evolución Histórica de Honduras. Y él divide en ese libro la historia de Honduras en épocas. Y son 4 épocas. Y dice la época histórica, que es la comunidad primitiva, y aquí hace un señalamiento y dice 6.000 años antes de Cristo. O sea, se vino 4.000 años antes, acá, hasta 1524 después de Cristo. Ahí está, antes y después. La colonia española de 1524 a 1821, la época de independencia y rivalidad anglo-norteamericana de 1821 a 1876 y el capitalismo dependiente. Y en su cuadro, hace un cuadro, hace toda una separación y coloca la comunidad primitiva, el esclavismo feudal, terrateniente semifeudal y el Estado capitalista, capitalismo, que es un modo de producción de los marxistas. Y luego tenemos el de un colega, Luis Enrique Muñoz Lara, que hizo uno de los más aproximados, de los más considerados como acertados modelos de periodización, y lo divide en 3 periodos. El periodo colonial, Luis Enrique Muñoz Lara, perdón, estaba distraído, habla acerca del periodo prehispánico, 10.000 años antes de Cristo a 1502, o sea, cuando se produce la llegada de los españoles. El periodo colonial de 1502 a 1821 y el periodo contemporáneo de 1821, y lo vamos a poner hasta nuestros días. Luego hay otro modelo, que es el modelo que escribe Marcos Carillas Zapata, un historiador laureado, que murió recientemente también, y que hace una propuesta en un libro que se llama De la patria del criollo a la patria compartida. Y ahí lo van a poder ver ustedes con mayor precisión cuál es ese modelo, cuál es el esquema que él plantea acerca de cómo ha transcurrido la historia de Honduras. La historia se sigue construyendo. La historia está hoy produciéndose. Tenemos que ir los historiadores si queremos escribir. De hecho, yo sé de paso, no es un comercial, estoy haciendo algo, un texto para la universidad también, que ya estamos avanzados, y tendríamos que incluir hasta 2020 y llamarlo el tiempo de la pandemia, por utilizar un término. Espero les haya servido también este video. Y no le den que les gusta, simple y sencillamente aprovechenlo, asimílenlo y pónganlo en práctica.
Buenas tardes.